Bueno, pues vamos a ver, como les comenté, varias actividades. En primera instancia, nosotros analizamos lo que era el amparo directo. Lo que les había comentado la última sesión fue respecto a los elementos de la demanda, lo estuvimos viendo, ¿cierto? Ese escrito, pues lo elaboramos nosotros. ¿Puede una persona común y corriente, es una pregunta, ¿puede una persona común y corriente a elaborar una demanda de amparo directo? ¿Ustedes qué opinan? Sí, sí. Yo creo que sí. ¿Sí podría o no? Sí. Bueno, no. Sí, de hecho tiene que ser. Sí. Pero es que necesitan conocer como la redacción de los conceptos de migración, ese tipo de cosas que son más técnicas. Pero a lo mejor mira si necesita un representante, ¿no? O sea, si le puede hacer. Ajá. Realmente, como ya les comenté yo la sesión anterior, si ustedes redactan los argumentos que les expuse respecto a la impugnación de la sentencia y se redactan de una manera entendible, clara, concisa, el juzgador de amparo se va a abocar a resolver el asunto sin ningún problema, porque antes había un principio que todavía está regulado, pero ya no es tan aplicable, que es el principio de que no hay suplencia en materia del juicio de amparo. ¿Qué quiere decir? Que si yo como abogado, como abogada me equivoco, no me van a suplir las deficiencias que yo pueda notar o que el juzgador pueda notar en la demanda. Lo que sí permite la ley de amparo es que el juzgador, en atención al principio de acceso a la justicia, analice el expediente que se ventiló en la demanda que hubo previa a la de amparo. Es decir, no se requieren tecnicismos, ha habido jurisprudencias al respecto, no se requieren tecnicismos para formular la demanda. Antes sí, antes la demanda debía tener un formulario, debería de estar redactada en base a silogismo, todavía la debemos de redactar así, ¿verdad? Pero si no lo hacemos, eso no es impedimento para que el juzgador pueda entrar al análisis de los argumentos que ahí se ponen. De hecho, la demanda de amparo, la ley de amparo está elaborada para que presente amparo personas que ni siquiera saben del mismo procedimiento. ¿Qué es lo que hacen los juzgadores de amparo para salvaguardar el principio de que no hay suplencia? Bueno, si llega, por ejemplo, una persona que no sabe leer ni escribir y quiere presentar una demanda de amparo, lo turnan. ¿Se acuerdan que les había dicho el servicio de Defensoría Pública? Entonces los turnarían a la Defensoría Pública para que les hagan su demanda o se las compongan si ya la traen hecha. ¿Sí? Entonces realmente no requiere tanto tecnicismo en su elaboración. Quiere decir que basta con que tenga los elementos que ya habíamos comentado para que pueda el juzgador de amparo entrar al análisis de la misma. Entonces, uno de los principios que no está regulado, pero que sí existe, es el que la demanda debe ser sencilla, la sencillez. ¿Sí? Que sea concreta, que sea entendible, que realmente expreses la causa de pedir, dice en unas jurisprudencias. Basta que expreses la causa de pedir. ¿Qué quiere decir? Pues basta que digas que estás pidiendo el amparo y la protección de la justicia federal. ¿Por qué? O por los motivos que tú lo estás expresando, para que el juzgador la pueda tramitar. Lógico, nosotros sí la vamos a redactar bien, con un tecnicismo, pero no es una obligatoriedad. ¿Hecho? Una obligatoriedad. De hecho, el juzgador de amparo, si ve que está muy mal y que la hizo la misma persona, lo va a requerir, como lo vamos a ver, y lo va a poder mandar a la oficialía para que lo apoyen en la corrección de la demanda o en completarla, sin ningún problema. ¿Por qué? Reitero, todos nosotros gozamos del derecho de acceso a la justicia. Eso implica que todos tenemos derecho a que se nos tramite un juicio como este del amparo, ¿sabe? Igual en el juicio contencioso no aplica tanto ese principio de que si ven que está muy mal tu demanda, te manden a una defensoría de oficio
o te digan, corrígela porque está muy mal hecha. Sí tiene la facultad el magistrado, pero no hay muchas personas que se animen a presentar una demanda así porque sí, sin los requisitos. En cambio, en el amparo sí, ¿sale? Sobre todo en el indirecto. Entonces, recapitulando, vimos que debía tener un número de expediente de juicio contencioso, ¿verdad? ¿A quién se dirige? Les dije, se dirige a 2, se dirige a la sala que emitió la resolución y al tribunal colegiado. ¿Hecho? En el caso de Guanajuato hay 2 colegiados en materia administrativa, le puede tocar a uno o le puede tocar a otro, por eso es que le pongo tribunal colegiado en turno. En la Ciudad de México hay tribunales colegiados especializados en materia administrativa y hay varios, ¿sí? Penal. Hay varios, hay en penal, hay en civil, sí. Aquí no, porque ese de administrativo no solo conoce administrativo, creo que también conoce de laboral. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces no hay especializados como tal en Guanajuato, hay muy pocos colegiados. En la Ciudad de México cada materia tiene un colegiado especializado. ¿Sale? Entonces ya que tenemos esos datos, pues viene el proemio. Y vienen otros requisitos que ya les puse yo más detallados. ¿Se fijan? La ley no me pide tan detallado como yo ya les puse. Aquí lo estamos viendo. La ley solo me pide nombre y domicilio del quejoso, de quien promueva su nombre. Nombre y domicilio del tercero. Autoridad y responsable. ¿Sí? Sentencia definitiva del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Sí? Y en el caso de que se determine una violación a leyes de procedimiento, ¿cuál es la parte de dicho procedimiento? ¿Se acuerdan que les dije si violaron el procedimiento, qué parte del procedimiento se violó y dónde está regulado ese procedimiento? ¿Sale? La fecha en que se haya notificado la sentencia, los conceptos de violación y en su caso, si no se aplicó una ley, qué ley se dejó de aplicar o qué ley se aplicó inexactamente. Y es todo lo que me pide la ley de amparo. Y si se fijaron en la sesión anterior, yo les puse muchos requisitos, ¿verdad que sí? Sí. Y aquí está muy limitado. Entonces se supone que si tú nada más pones eso, va a estar bien. Pero nosotros no nada más vamos a poner esto que está aquí. Vamos a poner los otros elementos que ya lo habíamos comentado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Y ahorita vamos a regresar a esta presentación porque la vamos a comparar con la demanda de amparo indirecto. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Este es directo? Este es directo, vamos al indirecto. ¿Sí? Sí. Y ahorita regresamos a esta. Porque vamos a comparar los elementos de la demanda. ¿Sale? Bueno, entonces para la de amparo indirecto traigo un material, espero que no les parezca muy confuso. ¿Vale? Lo vamos a ver así. Entonces, para la demanda de amparo directo ya lo vimos, sus elementos, sus requisitos, su trámite, vamos a pasar a esta de aquí ahora. ¿Sale? En primera instancia, a ver si lo puedo poner como presentación. Bueno, ahorita lo buscamos. Primero debo de tener un acto fiscal. ¿En contra de qué creen que procede un amparo indirecto en materia fiscal? ¿Indirecto? Indirecto. Indirecto en materia fiscal. Resoluciones. No, ese era el directo. Violación del procedimiento. Perdón, Llamas directo. fiscales. Violación a un derecho Indirecto. Violación procesal. Violación Violación a los derechos. Muy bien, pero en concreto en materia fiscal, ¿qué? ¿Qué creen que procede? ¿Cuáles creen que son los actos fiscales para promover un amparo indirecto? De hecho, casi no hay Audiencia. amparos indirectos en materia fiscal. ¿Cuál sería uno? ¿Sí? Entonces los vamos a enumerar. ¿De acuerdo? Primero, y es más común, en contra de una norma general fiscal. Una norma general fiscal que establezca un impuesto nuevo o una obligación en materia fiscal nueva. Y ahorita vamos a poner un ejemplo. ¿Sale? Una norma general fiscal que establezca un impuesto nuevo. Ahorita no tenemos impuestos nuevos, o sea que no hay amparos indirectos.
o bien una obligación nueva Una ley. en materia fiscal. Esa es la principal causa de existencia del amparo indirecto en materia tributaria. Ejemplo, recientemente se reformó, ¿sí?, la ley del impuesto sobre la renta, el código fiscal, principalmente el código, para eliminar la compensación universal. No sé si ustedes sepan a qué se refiere eso. ¿Qué es la compensación universal? Bueno, implica que yo como contribuyente puedo tener un saldo a favor de contribuciones porque pagué más. Entonces hay un saldo a favor, lo ponemos con un signo de más, y tengo que pagar impuestos, lo ponemos con un signo de menos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tengo un saldo a favor? Fíjense que nuestro sistema fiscal está elaborado para que siempre paguemos de más. ¿No sabían? Así es. Está hecho para que siempre paguemos de más. Porque pagamos cada mes. Sobre todo las empresas siempre pagan de más. Desde la reforma. Por eso luego les devuelven, porque siempre pagan de más. Así está diseñado. Entonces el gobierno siempre tiene dinero extra de los contribuyentes que no les corresponde. Entonces cuando se tiene, perdón. Con la reforma fiscal del 2015. Sí, exactamente. Entonces, como siempre damos de más, tenemos un saldo a favor, ¿de acuerdo? Con ese saldo a favor podemos hacer dos cosas: solicitar una devolución o bien la compensación. Devolución está fácil, ¿no? Nada más le digo, regrésame mi dinero que tienes de más. ¿Y la compensación qué sería? Se lo ponen Yo te debo impuestos, tú me debes dinero, pues vamos a compensarlo, vamos a ponernos a mano, ¿no? que se cobre de ahí. Cóbrate de ahí y quedamos a mano. Y entonces es una compensación tremenda entre empresas, en todas las empresas. Es que le iba a preguntar. ¿Y cómo te das cuenta que tienes algo a favor? En la contabilidad. Porque en la contabilidad que llevan los profesionistas en esa área, van reflejándolo en esos documentos que llevan electrónicos de la contabilidad. Ahí se va reflejando en sus estados financieros. ¿Sí? Estamos, porque la autoridad no te va a decir, ay, tengo un dinerito tuyo. No, ¿verdad? Bueno, entonces, si yo te debía un impuesto, pero tú me debías dinero, yo te pagaba ese impuesto con lo que tú me debías. Ahora ya no. Ahora solamente se puede compensar entre el mismo impuesto. Y antes se podía compensar entre impuestos, principalmente IVA e ISR, y se podrían cruzar. Yo te debo IVA, tú me debes ISR, vamos a compensarlos. ¿Y qué dice la autoridad? No, ahora ya no. Ahora me pagas el IVA y si quieres compensar, me lo compensas con ISR. Pero la mayoría de las empresas solo podían compensar entre impuestos. No podían compensar con el mismo impuesto. Entonces, ahora se eliminó. Cuando salió esa reforma de que se eliminaba poder compensar entre impuestos, todos presentaron sus amparos indirectos. ¿Sí? Porque fue una nueva obligación, y les dije hace rato, pues en contra de una obligación o una norma que establece un impuesto, ¿sale? Entonces ahí nos establecía una privación a un derecho a compensar. ¿Sí? O se eliminaba la compensación universal. Entonces las empresas se fueron al amparo indirecto. Hay dos momentos para presentar el amparo indirecto. Primero, cuando sale la ley, se publica y me afecte, o bien, si no me afecta con su publicación, cuando yo presente la primera declaración de impuestos. ¿Sí? O cuando yo solicite o se genere el primer saldo a favor, en este caso que les estoy comentando, ¿no? Entonces los abogados les fue muy bien porque presentaron cientos, miles, no sé, de amparos indirectos en contra de la eliminación de la compensación universal. Y la Corte lo acaba de resolver. ¿Sí los amparan? Y no los ampararon. ¿Estamos? Normalmente los amparos indirectos en materia fiscal se pierden. ¿Por qué? Porque
el Estado, si lo llegáramos a ganar, todos los amparos indirectos, el Estado deja de percibir ingresos. Y se supone que el Estado busca percibir ingresos, ¿cierto? Porque si no hay ingresos, no hay gasto público. Entonces, normalmente un amparo indirecto en materia fiscal, hay grandes probabilidades de que lo van a perder. Pero no por eso lo vamos a dejar de tramitar. Y así pasa, cientos de despachos, cientos de abogados, pues se ponen a presentarlos y ellos son los que obtienen la mayoría de los recursos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Yo normalmente no presento amparos indirectos. Por lo mismo, yo analizo la situación y le digo al cliente las probabilidades que tenemos de perder. Porque lo primero que me pregunta el cliente es, ¿y se va a ganar para pagarle sus honorarios? Entonces, pues les tengo que ser sincero y le digo al cliente, hay una mayor probabilidad de que se va a perder. Entonces ya no me contratan. Porque quieren ir seguro, ¿verdad? Sí, pero hay muchas empresas que dicen, no, o los abogados, no sé si les vendan la idea de que sí se van a ganar. Entonces, normalmente un amparo indirecto, imagínate que que saliera un impuesto al Internet. Todos los que usan Internet, tasa del 8%. Es un impuesto nuevo, ¿sale? ¿Ustedes creen que ganarían el amparo indirecto? Sí. Porque sí. No, porque imagínate, lo pondrían todos. O sea, sería como... Todos usamos el Internet. Sí, sería un generalizado, un amparo, ¿no? Y Más como bien dice es la una captación de huelga. ingresos. Entonces lo perderíamos, ¿verdad? Porque el Estado ocupa esos recursos, si no, no fijaré el impuesto. Pero ¿cómo ¿De hecho? se determina quién lo usa? De hecho, eso pasó Eso cuando... es un ejemplo. Eso pasó cuando hicieron la nueva ley de... para jubilarse. Ajá. Que antes, pues... Reforma era del sistema de pensiones. ándale, y que hicieron demandas colectivas y que... Y se bueno, perdió. es que- y en las pruebas corte dijo, no, porque... Pues, ¿No? y aunque si era... ¿De hecho? Si esta era una violación al derecho. ¿En dónde sí puede funcionar el amparo indirecto en materia fiscal? ¿Sale? Normalmente podría funcionar ya lo hablamos, en una negativa ficta. La negativa ficta quedamos que era el silencio de la autoridad transcurrido 3 meses, ¿sale? En esos casos sí pudiera ser viable un amparo indirecto para que la autoridad me conteste. En otro caso que pudiera ser viable sería una clausura. Imagínense un restaurante, bar que no destruyó los envases, lo van a clausurar, las pérdidas que va a tener ese restaurante pues van a ser muy grandes, ¿cierto? Entonces ahí podría promover un amparo para que lo dejaran seguir funcionando mientras se resuelve la situación relacionada con el rompimiento de las botellas que no se realizó. Entonces ahí en una clausura pudiera ser que sí procediera el amparo indirecto. Otra pudiera ser el embargo de bienes indispensables para la operación de un establecimiento. También pudiera ser viable un amparo indirecto, ¿sí? Imagínense que le embargan, ya sea precautoriamente o definitivo, a una persona, a una empresa, algún bien esencial. Ya vimos los bienes que eran inembargables. Imaginen ustedes que si les embarguen algo que no se podía y sea necesario que se levante el embargo, pues ahí sí procedería también el amparo indirecto. ¿Hecho? Entonces son las causas más o menos por las cuales pudiéramos hablar que va a proceder. ¿Estamos? Sí. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Cuánto voy a cobrar con el amparo, por el amparo indirecto? Pues se cobra muy bien, no menos de 20,000 pesos y de ahí hacia arriba. Hay amparos que pueden cobrar 100,000 pesos, 200,000 pesos, dependiendo de lo que esté en juego. Entonces, por eso es tan importante conocer el amparo, y a veces ustedes están más enfocados en conocer el teléfono, las redes sociales, ¿no? Una pregunta nada más por lo que estaba hablando hace rato respecto a lo de emparejar, por decirlo, lo de los impuestos. Compensación. Por decir, en el impuesto, si tengo yo saldo a favor, pero tengo también un crédito fiscal y me tienen en buró de crédito,
se le puede pagar con eso, con ese saldo Pero a el buro de favor créditos fue a Hacienda para que le quiten ese. Si es sobre el mismo impuesto, sí. Solamente les quiero hacer una aclaración. La compensación es a discreción de la autoridad. Aunque yo cumpla los requisitos, ella decidirá si me acepta o no la compensación. Si no me la acepta, yo puedo promover los medios de defensa. En este caso, el recurso fiscal o el juicio contencioso. De hecho, sí, si yo tengo un saldo a favor, puedo pagar, pero siempre y cuando se trate del mismo impuesto. Antes se podía entre impuestos diferentes. No, ¿Sale? Sí, ¿De ¿Hecho? Sí, pero... ¿Sale? Si es diferente, Pero ya no Hacienda- quieren. ¿Hacienda ponen el buro de crédito? Si no pagas impuestos, te vas al buro de crédito. Y además hay una carta que se llama situación fiscal que se solicita ante el Servicio de Administración Tributaria. Tú solicitas cómo está tu situación fiscal. ¿Para qué se quiere? Y te entregan una carta. ¿Para qué se entrega esa carta? ¿Para qué se requiere esa carta? Normalmente lo ocupan las empresas que llevan a cabo licitaciones públicas. Es decir, para que puedan venderle al gobierno o prestarle servicios al gobierno, no deben deber impuestos. Si deben impuestos, no le pueden vender al gobierno ni contratarse con ellos. Entonces ocupan esa carta de situación fiscal. ¿Sí? Entonces es muy importante. Yo les recomiendo que, bueno, pues puedan estar, ojalá que no, pero puedan estar en el buró de crédito por cualquier situación, menos por cuestiones fiscales. Es muy, muy gravoso. Los intereses son más altos y es más costoso un crédito fiscal que un interés con una tienda departamental o una persona tercera. Y además, pues es toda la fuerza del Estado sobre de ti para recuperar ese dinero. En cambio, cuando le debes un particular, pues nada más es ese particular y ya, ¿no? Pero acá es toda la fuerza del Estado, con todo su personal, abocados a recuperar los dineros que tú le llegaras a vender, ¿sí? Entonces, ese acto fiscal, bueno, pues va a estar sujeto a que haya violación a garantías individuales, antes se llamaban, ahora se llaman derechos humanos, ¿sí? O derechos y garantías. ¿Cuáles creen que sean los derechos y garantías que se pueden violentar en materia fiscal? Ya también llevaron esa parte de los derechos o garantías. ¿Cuál creen? Sí, muy bien, la de audiencia. ¿Cuál más? Debido proceso. Debido proceso, muy bien. ¿Cuál más? Vámonos por artículos. El primero, constitucional. Si hay una violación al primero constitucional, es porque se quebrantan los derechos humanos. Cuando hay una violación a los derechos humanos, afecta el artículo primero constitucional. ¿Qué regula ese artículo primero? Regula la existencia y respeto de los derechos humanos. Es lo primero que existe ahí. ¿Sale? Otro principio que está contenido en el artículo primero es el de que las normas fiscales se deberían de interpretar en el sentido más favorable al contribuyente. Sí, ese es otro de los principios que regula ese artículo primero y serían algunos de los que se quebrantarían. Después seguiría el 8 que establece el derecho de petición, es el que se usa cuando existe una negativa afectada. ¿Estamos? Luego viene el 14 y 16. Esos artículos en su conjunto regulan el respeto también de los procedimientos, el respeto de las leyes, regulan esos artículos, respeto de leyes, respeto de procedimientos, regulan todos los actos de molestia, como dijo la compañera, cómo deben de tramitarse, ¿sí? Que debe existir un mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive. Entonces habla de orden, de fundamentación, de motivación, de competencia. Son los derechos que se pueden quebrantar. ¿Sale? También regulan estos dos artículos los de audiencia y defensa. Es decir, si no me escuchas y no me emitiste una buena sentencia o me emitiste un acto sin haberme escuchado, pues violación a 14 y 16 de audiencia y defensa. ¿Sí? Son los principales derechos. Y luego nos vamos a 31 fracción cuarta, que habla sobre los impuestos nuevos. Dice ese 31 fracción cuarta que los impuestos deben ser proporcionales y equitativos. Entonces, si me pones un impuesto al internet del 8%, yo voy a impugnarlo y voy a decir que no es proporcional y equitativo.
Porque no atiende a cuánto uso el internet. No atiende dónde uso el internet. No atiende cuánto pago por el internet. Nada más 18% uso de internet. Entonces no es proporcional ni equitativo. Unos lo usan más, otros lo usan menos y me vas a cobrar el 8%. Pues no está bien. Nada más porque tengo internet, pues no. ¿Estamos? Entonces son los principales derechos que pudieran ser. Otro importante que se puede establecer cuando hay una clausura, bueno, pues es el 14 y 16 constitucionales, ¿sí? Más aparte, pues hay otro artículo en la Constitución que habla de que nos podemos dedicar a cualquier actividad que sea lícita, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, pues me clausuraste, me estás privando de realizar una actividad que se considera lícita. Entonces, pudieran ser algunos de los derechos o garantías que se pudieran quebrantar en materia tributaria. Un embargo, pues me estás privando de mis cosas, violación al artículo 14 y 16 constitucional. Nadie puede ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos. Menos que Y fuera me estás embargando. Entonces, pues amparo indirecto. El 33, ¿De acuerdo? ¿no? El 33. ¿Sobre qué? Que habla sobre que deben atender a los derechos humanos sobre cualquier norma general. Muy bien, habla la compañera de la jerarquía de las leyes. Y los derechos humanos pues, son leyes que están jerárquicamente en un nivel, ¿sí? Y se deben respetar. También lo podemos citar. ¿Estamos? 133 es la No. jerarquía. Y la Es sobre la jerarquía, es lo que dices tú, ¿no? Sí, sí aplica. O 33. ¿Estamos? Bueno, vamos a... Otra vez, ¿no? 133. ¿Qué pasa? ¿Dónde? Bueno, ¿cuánto tiempo tengo para presentar una demanda, no para elaborar la demanda? Va a haber dos reglas, ¿sale? Va a haber, bueno, lo dividimos entre, si quieren, actos de autoridad. Actos de autoridad fiscal son 15 días, ¿sale? Normas autoaplicativas, 15 días, ¿sale? Normas heteroaplicativas, ¿sí saben qué son auto y hetero? A ver, compañeros, ¿qué es auto y hetero? Auto es sociedad. ¿Ves? Es una sola disposición. Autoaplicativas es cuando por su sola entrada en vigor las leyes me causan un perjuicio. Heteroaplicativas, hasta el primer acto de aplicación para la materia fiscal implicaría cuando yo tenga que pagar un impuesto o cumplir con una obligación fiscal, a partir de ese momento se convierten en heteroaplicativas. ¿Sí? Entonces son la diferencia entre auto y hetero. Y eso no se debe olvidar. Otra, cuando entra la primera, auto, cuando entra en vigor la norma fiscal. Hetero, cuando me afecte o cuando la aplique. ¿Cuándo me afecto o la aplico en materia fiscal? Cuando presento una declaración, cuando pago un impuesto, cuando tengo que cumplir con la obligación tributaria. Entonces, en el caso del impuesto al internet, del 8%, ¿cuándo me va a afectar? Imagínense que no tengo internet. Entonces, va a ser cuando tenga internet y lo pague, ¿verdad? Entonces, hetero. ¿Sí? Entonces, es heteroaplicativa. Si yo ya tengo internet, ¿estamos? Y sale ya, pues pudiera ser que ya me afecte, ¿verdad? Sí, por favor. ¿Sale? Pero si todavía no lo pago, pues entonces hasta que lo pague. En materia fiscal, la mayoría de los amparos indirectos son heteroaplicativos. ¿Sí? Es muy complicado que se pudiera llegar a dar el autoaplicativo. La mayoría son hetero, es decir, me afectan hasta que tengo que pagar el impuesto o cumplir con la obligación fiscal. ¿Y cuándo pasa eso? Normalmente ya lo vimos, los impuestos se pagan más tarde el día 17 del mes siguiente. Entonces, si la norma sale el 1 de enero de 2020, me va a afectar hasta el 17 de febrero de 2020. ¿Estamos? Y a partir de ese día, tengo los 30 días hábiles.
¿Se fijan? Pero en ese caso puede haber un transitorio en el cual indique que la actividad- Puede haber un transitorio que diga, bueno, sale el 1 de enero, pero entra en vigor hasta el año que entra. Bueno, pues se va a ir moviendo la fecha, ¿no? ¿Sí? Por eso cuando sale una reforma, pues siempre hay que leer los transitorios, porque sale la norma, pero a veces se llama vacatio legis, no sé si lo han escuchado. ¿Sí? Que sale publicada y con posterioridad entra en vigor. ¿Hecho? Entonces, los amparos indirectos fiscales normalmente van a ser hasta después, salvo en el caso de un embargo, pues va a ser 15 días a partir del embargo, ¿cierto? ¿Sí? Y salvo una clausura, pues 15 días a partir de la clausura. ¿Hecho? ¿Sí? Salvo esos casos, ¿no? Y hay otro que dice 90 días si hay una situación extraordinaria con alguna persona. Bueno, hasta aquí no sé si tengan alguna duda. No, vamos a los requisitos entonces de la demanda, ¿de acuerdo? Bueno, nos vamos a ir a la ley de amparo. Empieza el amparo indirecto en el 107. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, el 108 es el que regula los requisitos de la demanda de amparo indirecto y nos dice nombre y domicilio del quejoso y de que promueve a su nombre, ¿sale? Nombre y domicilio del tercero, vayan viendo, se fijan que casi son los mismos que el amparo directo, ¿sí? Aquí nos cambia un poquito porque nos explica autoridades responsables, autoridades responsables, y nos habla de normas generales, ¿sí? Cuando se trata de una norma general en materia fiscal, ya se los había comentado, es normalmente cuando se crea un impuesto nuevo, ¿sale? Entonces debo señalar quiénes son los órganos del Estado que crearon ese impuesto nuevo, ¿escuchó? O que intervinieron en el proceso. ¿Quiénes van a ser? El Congreso, interviene el del diario oficial, el director del diario oficial, y el presidente, ¿cierto? Sí, son los que mínimamente intervienen. Después algunos dicen, es que también interviene la comisión del Congreso y no sé quién. Bueno, mínimo eso, ¿sale? ¿De hecho? Si fue otra cuestión, aquí dice, en el caso de autoridades que hubieran intervenido en el decreto promulgatorio o en su publicación, deberá señalar a esas autoridades responsables únicamente cuando hayan cometido actos propios. Es decir, cuando el director del diario oficial de la Federación haya cometido un acto él mismo. ¿Hecho? Ahora bien, aquí, norma general, ya comentamos, la norma que creó el impuesto. El acto, ya quedamos, puede ser un embargo, puede ser una clausura. ¿Hecho? La omisión, pues lo vamos a comentar, ¿sí? En este caso, cuando no me contesta, que sería la negativa ficta, ¿verdad? En ese acto también puede ser la publicación de la ley, sí, solo que haya algo mal en la publicación. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces aquí quedó claro, norma general, acto fiscal, ya les dije cuál es, y la omisión sería cuando la autoridad no me conteste, ahí hay una omisión, ¿verdad? ¿Sí? Siguiente, los hechos o abstenciones de la autoridad o de las autoridades bajo protesta de decir verdad. Si no ¿por qué lo tengo que hacer bajo protesta de decir verdad? Bueno, es una leyenda que se ha usado, que viene desde la antigüedad, en donde digo, sí, como que levanto la mano y digo, les juro, ¿verdad? Que es verdad lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque está regulado un delito que si yo hago falsedad o cometo falsedad ante estos juzgados, me van a poder invocar un delito. Entonces, por eso es que yo tengo que hacerlo bajo la protesta de que lo estoy haciendo con verdad. En materia de amparo indirecto, lo más importante son los hechos. ¿Hecho? ¿De acuerdo? Sí. En el amparo directo, lo más importante son los conceptos de violación. Aquí son los hechos. También lleva conceptos de violación, pero no son tan importantes como los hechos, ¿eh? Aquí es como en civil. Ya ven que en civil lo más importante son los hechos, igual en el amparo indirecto. ¿De acuerdo?
porque en base a los hechos se desprende la violación a los derechos o garantías. ¿Estamos? Sí. Entonces deben estar bien redactados. Incluso me llevo mucho tiempo, en el amparo directo, me llevo mucho tiempo en hacer los conceptos de violación. En el indirecto me llevo un buen de tiempo en redactar los hechos. ¿Sí? Porque deben estar bien hechecitos, bien elaborados, bien redactados cronológicamente, como a veces narramos una historia así medio detallada. ¿Sale? Y ahora sí vienen los preceptos que contengan los derechos humanos y garantías que se hayan violado y cuya violación se reclame. Aquí voy a poner violación al artículo 1, violación al artículo 8, violación al artículo 14, ¿sí me explico? ¿Sí? Sí. Que contienen los preceptos de los derechos o garantías. ¿Sale? Siguiente. Los conceptos de violación. Esta parte la omitimos, ¿sale? Normalmente en materia fiscal no aplica. Los conceptos de violación, y es lo único que me pide la ley de amparo. ¿Sí? Nosotros le vamos a poner, ¿sí?, también los elementos que ya señalamos en la demanda de amparo directo. ¿De acuerdo? Y ya por último, pues les voy a poner un comparativo, nos vamos a regresar a la presentación, un comparativo con los requisitos de la demanda de amparo directo e indirecto. Entonces, la única diferencia sería en que en el amparo directo no nos exigen, ¿sí?, la protesta. En el amparo directo, ya les dije, no nos exigen los hechos, porque los hechos ya les comenté que están en el expediente. ¿Sí? Esas serían las diferencias entre la demanda de amparo directo y la del indirecto. ¿Sale? Otra importante, uno es, el amparo directo se presenta ante la sala y la conoce el colegiado. El indirecto se promueve ante el juez de distrito. ¿Sale? Sí. ¿Cómo se tramita el amparo indirecto? Se presenta la demanda y le piden a la autoridad, una vez que se admite, le piden a la autoridad un informe previo que tiene que rendir en 48 horas. Si no, puede ser multada. ¿Para qué es el informe? Para la suspensión provisional, porque yo puedo pedir la suspensión provisional del embargo o la suspensión provisional de la clausura o la suspensión provisional de la aplicación del pago del impuesto. Entonces, como yo ocupo que me suspendan el pago del impuesto, que me suspendan la clausura o que me suspendan el embargo, pues le tienen que dar audiencia a la autoridad. Entonces le piden un informe previo sobre la suspensión que estoy solicitando. Con posterioridad a los 15 días tienen que rendir un informe justificado, ya más a detalle de los actos que yo estoy reclamando. ¿Sí? Después se lleva 2 audiencias, una constitucional y una incidental. La constitucional es después de la incidental. La incidental decide sobre la suspensión. Esa es primero la audiencia incidental. Y se resuelve en definitiva si me van a dar la suspensión o no, ya de ahí en adelante. ¿De acuerdo? Si me dan la suspensión, bueno, pues se emite una resolución al incidente de suspensión y tengo el amparo provisional, así se llama. La suspensión definitiva se le llama amparo provisional. Ese amparo va a durar todo el tiempo que se tarde la demanda de amparo indirecto. En el amparo directo quedamos que la suspensión era ante la autoridad fiscal, con una fianza, con un embargo. ¿Estamos? En el amparo indirecto, el juez del distrito va a fijar a su prudente arbitrio el monto de la garantía que se debe dejar para otorgarme la suspensión. En materia de amparo directo quedamos que era ante la autoridad solo con embargo, fianza y otras causales que vimos. ¿Estamos? Es diferente.
Si yo en el amparo indirecto no presento la garantía que me está pidiendo el juez de distrito, me van a dejar sin efectos la suspensión definitiva. Acuérdense que también en el juicio contencioso hay una suspensión provisional y hay una suspensión definitiva. ¿Estamos? Para que no se vayan a confundir. ¿De hecho? Ya que se resuelve el incidente de suspensión, sigue el amparo indirecto en su trámite. Entonces, en el amparo indirecto hay dos cuadernillos, uno principal y uno incidental. ¿Sale? El incidental es el de suspensión, el principal es el del amparo. Hay muchos abogados que engañan a las personas y les dicen, ya tengo el amparo, es provisional normalmente. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, después viene, ya que está la incidental, se termina, nos abocamos al amparo. ¿Qué sigue en el amparo principal? Sigue la audiencia constitucional, donde se desahogan las pruebas y se reciben los alegatos, y posteriormente viene la revisión, la resolución, perdón. ¿Sale? Concluida la resolución, puedo presentar la revisión. ¿Estamos? No sé si tengan alguna duda. Se supone que ya lo vieron. La revisión es ante el tribunal colegiado. En el amparo directo, la revisión es ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿De acuerdo? Todo lo que les estoy diciendo, todo lo que les he dicho, debe estar en su mente. ¿Estamos? ¿De acuerdo? No para el examen. Va a estar para su vida profesional. ¿Qué guardan normalmente en su mente? Bueno, pues yo veo a veces con mucha tristeza que guardan memes, que guardan chistes, que guardan. Tienen enorme capacidad, pero la ocupan para otras cuestiones que no son tan trascendentales. ¿Estamos? Bueno, pues de mi parte es